Les voy a presentar mi trabajo de Influence of the Menstrual Cycle on Strength Training, a Literature Review. Por lo tanto, iniciamos. Primeramente, la participación femenina en el deporte. La participación femenina en los Juegos Olímpicos ha crecido significativamente del 26% en Seúl, China, 1988, al 45% en Río de Janeiro, Brasil, 2016. Este aumento resalta la necesidad de estudiar las diferencias fisiológicas específicas de las mujeres para optimizar su rendimiento deportivo. He ahí la importancia de este estudio, para que de esta manera se tome más en cuenta a todas y cada una de las deportistas femeninas que nos regalan una gran participación mediante sus capacidades físicas, técnicas y tácticas al momento de representar a sus respectivos países en todo tipo de deportes. Ahora, iniciamos con el ciclo menstrual, que es una diferencia fisiológica clave. El ciclo menstrual es un proceso fisiológico fundamental que distingue el entrenamiento femenino, con una duración aproximada de 28 días desde el inicio del sangrado. Este ciclo hormonal influye directamente en la capacidad de generar fuerza muscular. Comprender estas fluctuaciones permite optimizar el entrenamiento de fuerza según cada fase del ciclo. ¿A qué se refiere este ciclo menstrual? Este ciclo menstrual es un cambio natural y hormonal en todas las mujeres, de los cuales se divide en tres fases. Todas y cada una de ellas puede repercutir en mayor o menor medida al momento de su rendimiento deportivo. Y no solo en el deportivo, sino en su vida cotidiana, ya que hay mujeres que presentan cambios más drásticos, los cuales les puede llevar un poco de molestias en su día a día y también tomando en cuenta en su rendimiento deportivo. Ahora, continuamos con las hormonas principales del ciclo menstrual, como lo es el estrógeno, que es la hormona anabólica que promueve el crecimiento muscular, aumenta la síntesis de colágeno y mejora la elasticidad del tejido conectivo, así como la progesterona, que es la hormona con efectos catabólicos que incrementa los fibroblastos y modula la respuesta inflamatoria muscular. Además de la hormona folículo estimulante FSH, que estimula el desarrollo de los folículos ováricos y la producción de estrógeno en la fase folicular. Además de la hormona luteinizante, LH, desencadenada la ovulación y estimula la formación del cuerpo lúteo para producir progesterona. Son estas tres las hormonas principales en el ciclo menstrual. Como ya se mencionó, todas y cada una de ellas podría repercutir en el día a día de la persona o en su rendimiento deportivo. Así es que pasamos a las fases del ciclo y se inicia primero con la fase folicular temprana, que es la menstruación, el momento del sangrado, que va de los días 1 a 6 del ciclo. Los niveles hormonales bajos y estables, que es el inicio del sangrado menstrual. Acá es donde se presentan síntomas como por ejemplo los cólicos, el malestar general, entre otras cualidades más o menos fuertes para la persona. La fase lútea, que es la posovulación, hasta el siguiente ciclo, que va de entre los 15 a 28 días, que es el pico de progesterona y descenso de estrógeno, preparación para posible implantación. En esta fase es donde más se toma en cuenta el aumento de la progesterona, que en sí es la hormona para el aumento de la fuerza y del rendimiento deportivo. Es por ello que muchos
Entrenadores y deportistas toman en cuenta esta fase lútea para el momento de hacer las cargas más elevadas del entreno, ya que se podría decir que la mujer en esta etapa tiene una mayor cantidad de fuerza y energía. Ahora, en la fase folicular tardía, que es la preovulación, desde el fin de la menstruación hasta la ovulación, días 7 a 14, que es el pico máximo de estrógeno con progesterona baja, mayor potencial para ganancias de fuerza. Aquí se podría decir que viene siendo el apartado de la mayor fuerza muscular de las cadenas de todos los grupos musculares. Pero en cuanto al rendimiento deportivo, esto ya podría variar, ya que hay mujeres que no presentan un cambio tan notable dentro de esta fase y hay otras las cuales sí. Así es que esto ya es independiente, prácticamente individualizado. Ahora, lo vamos a dividir de uno en uno. La fase inicial del ciclo menstrual tiene una duración aproximada de 4 a 6 días. Durante este periodo, las concentraciones de estrógeno y progesterona se mantienen bajas y estables. Fisiológicamente, el cuerpo experimenta el desprendimiento del endometrio, lo que puede asociarse con fatiga leve y menor disponibilidad energética para entrenamientos de alta intensidad. Es por ello que en esta fase hay ocasiones en las que se tiende a una baja del rendimiento. No siempre, pero hay ocasiones que se llega a ver muy marcada. En la fase folicular tardía o preovulación, esta fase se extiende desde el final de la menstruación hasta la ovulación. Se caracteriza por el pico máximo de estrógeno, mientras que la progesterona permanece en niveles bajos. El aumento del estrógeno favorece el crecimiento muscular y puede optimizar la capacidad de generar fuerza. Estudios sugieren que en esta fase presenta una ventana óptima para el entrenamiento de alta intensidad. Es por ello que algunos preparadores físicos, incluso deportistas, tienden a meter las cargas máximas de entreno en esta fase del ciclo menstrual para poder utilizar la alta cantidad de energía y fuerza que está teniendo la chica en ese preciso momento. Ahora, en la fase lútea, inicia tras la expulsión del óvulo y dura aproximadamente 14 días. Se caracteriza por el pico máximo de progesterona y niveles moderados de estrógeno. Los cambios fisiológicos incluyen aumento de temperatura corporal basal, mayor retención de líquidos y posibles efectos catabólicos sobre el tejido muscular. Así es que en esta fase es como la más delicada, por así decirlo, donde la mujer deportista puede tener una baja en el rendimiento, incluso sentirse más agotada, incluso con entrenos de muy baja intensidad. Ahora, las funciones del estrógeno en el músculo. El estrógeno desempeña un papel anabólico clave en el tejido muscular, promueve el crecimiento muscular, aumenta la síntesis de colágeno tipo 1, mejora la elasticidad del tejido conectivo y optimiza el diámetro y densidad de las fibras musculares. Se puede decir que el estrógeno en las mujeres es la hormona del aumento de la masa muscular. Así es que por ello esta favorece muchísimo a la ganancia de hipertrofia, ganancia en cuanto a la cantidad de masa muscular y calidad de la misma. Ahora, las funciones de la progesterona en el músculo. La progesterona ejerce efectos catabólicos sobre el tejido muscular, activando vías de degradación proteica. Sin embargo, también estimula la proliferación de fibroblastos y aumenta la síntesis de colágeno, contribuyendo a la remodelación del tejido conectivo. Es decir, que si se tiene en óptimas cantidades de progesterona, puede aumentar incluso a la remodelación del tejido, es decir, una mejor recuperación muscular. Ahora, en cuanto a las hormonas y tejido conectivo, el estrógeno aumenta síntesis de colágeno tipo 1, mejora elasticidad del tejido conectivo, incrementa diámetro y densidad de fibras musculares,
favorece la recuperación post-ejercicio y reduce riesgo de lesiones ligamentosas. La progesterona activa vías catabólicas, estimula proliferación de fibroblastos, aumenta síntesis de colágeno, pero con menor organización estructural, y esto puede afectar negativamente la rigidez tendinosa y prolongar tiempos de recuperación. Es decir, el estrógeno favorece, mientras que la progesterona, si está muy elevada, puede incluso ser negativa para el aumento de la síntesis muscular. Los resultados de los estudios, que es el panorama en general, se analizaron 10 estudios científicos con el objetivo de explorar la relación entre las fuentes del ciclo menstrual y la fuerza muscular. Las variables principales evaluadas fue la fuerza de presión manual, la fuerza isométrica máxima, fuerza de miembro inferior 1 RM, contracción voluntaria máxima, CVM y niveles hormonales por fase del ciclo. Aquí a lo que se refiere es que en cuanto a la fuerza isométrica, se puede ver mayor potencia durante cada una de las fases o disminuida, además de la fuerza en general. La fuerza evaluada mediante el método del 1 RM, que es repetición máxima, y en la presión manual, que es la presión en cuanto a la manera de ejercer fuerza sobre una superficie y de esta forma expresar la mayor cantidad de fuerza en un solo movimiento o en varios tipos de movimientos sincronizados a la misma vez, generando un solo movimiento de manera general. La fuerza de presión, resultados contradictorios. Sarwar en 1996 incrementó el 11% durante la ovulación. Weidauer en 2020, el pico de fuerza en fase ovulatoria fue de un incremento del 11%. En conclusión, los resultados varían nivel de entrenamiento y metodología empleada. En DASA 2021, mayor fuerza en fase lútea en mujeres deportistas. Pallavi 2017, mejor rendimiento en fase folicular en mujeres no entrenadas. Yance de Hong 2001, sin diferencias significativas entre fases. Era lo que se mencionaba en un inicio. Puede tener cierta correlación y a la vez un poco de contradicción, porque esto más que nada es dependiendo a cada mujer deportista qué tanto puede beneficiarle esa fase de su ciclo menstrual o qué tanto le puede perjudicar o inclusive prácticamente sin resultados pues variables entre la parte positiva o la parte negativa. Así es que por ello se tiene esta variación en los resultados. En cuanto a la fuerza de presión, análisis visual, la comparación de valores máximos de fuerza de presión según fase del ciclo menstrual. Los resultados varían significativamente entre estudios, evidenciando la complejidad de la relación hormonal con el rendimiento. Era lo que se mencionaba. En muchas ocasiones se hacen estos estudios como para tener un margen preestablecido, pero esto no quiere decir que siempre se va a manejar de un escenario o de otro, sino que puede ser muchos matices. Prácticamente se tiene que individualizar hacia la chica deportista a entrenar. Y claro, tomando en cuenta todos estos estudios, además del apartado individualizado de la mujer deportista. En cuanto a la fuerza isométrica, los resultados generales, estudios sin cambios significativos entre fases, Yance de Hong 2001, sin diferencias en fuerza isométrica. Kuen en 2021, resultados estables a lo largo del ciclo. Misayaki y Maeda 2022, sin variaciones relevantes detectadas. Ahora, excepciones importantes. DASA
2021, mayor fuerza en prensa de piernas durante fase folicular. Iwanska 2021, CVM superior en fase lútea para ciertos ángulos articulares específicos. Se podría decir lo anterior, que esto ya va más que nada individualizado, ya que se tiene que tomar en cuenta estos estudios, pero principalmente el apartado individualizado, la metodología a utilizar para el entrenamiento deportivo, cuál es el resultado esperado después de ese ciclo deportivo. Además de igual forma, tomar en cuenta el ciclo menstrual y las características individuales de la deportista, entre otros factores que ya no van tan pues encaminados al hecho de poderlos controlar, ya que por ejemplo, pues hay apartados los cuales son más independientes que ni el entrenador ni el entreno pueden controlar, así es que esto es muy individualizado. En cuanto a la fuerza isométrica, detalles y ejemplos. En DASA 2021, excepción notable, mayor rendimiento en prensa de piernas durante fase folicular. Iwanska 2021, CVM aumentada en fase lútea para ángulos específicos de articulación. Implicación práctica. La fuerza isométrica parece ser estable, permitiendo entrenamientos consistentes. Yance de Hong 2001, sin cambios significativos en fuerza isométrica de cuádriceps durante el ciclo menstrual. Quen 2021, torque máximo isométrico estable en todas las fases del ciclo. Miyazaki Maeda 2022, fuerza isométrica de extensores de rodilla, sin variaciones significativas. Al parecer, la fuerza isométrica es la que más se puede mantener durante todo el ciclo menstrual, es la que menos varía. Ahora, la fuerza de miembros inferiores, resultados positivos en fase folicular. Romero Moraleda, 2019, detectó mejores valores de fuerza en fase folicular temprana y tardía. Evaluación con cargas del 60 al 80% del 1RM en ejercicios de pierna. Resultados consistentes que sugirieron ventana óptima para entrenamiento de fuerza máxima. Shalawi y Kailani 2021. Mejores valores de fuerza en fase folicular tardía. Relación directa con el pico de estrógeno durante esta fase. El estrógeno promueve el anabolismo muscular y mejora la capacidad contráctil. En esta fase se tiene un mejor resultado en cuanto a si el entrenador necesita una mayor cantidad de fuerza o masa muscular en el tren inferior, ya que se ha detectado una mejora y optimización en la fuerza de los paquetes musculares inferiores. Ahora, fuerza de miembro inferior en la visualización. Los datos muestran consistentemente que la fase folicular tardía representa el pico de rendimiento en fuerza máxima, 1RM. El aumento de estrógeno previo a la ovulación correlaciona con mejores valores de fuerza en miembros inferiores, lo que se mencionaba. En esta etapa se puede favorecer el aumento del 1RM, por ejemplo, en atletas de powerlifting que utilizan la sentadilla o el peso muerto, que son ejercicios más dominantes de tren inferior. En cuanto a la contracción voluntaria máxima CVM, resultados contradictorios. Iwanska 2021, CVM, significativamente mayor durante la fase lútea en ciertos ángulos articulares, sugiriendo influencia de la progesterona en la actividad muscular máxima. Sarwar 1996, incremento del 11% en CVM durante la ovulación, coincidiendo con el pico de estrógeno. Miyazaki 2022, mayor CVM en fase lútea comparada con ovulación, contradiciendo hallazgos anteriores. Esto se puede decir que, como su nombre lo indica, son resultados contradictorios, los cuales pueden referirse a que los estudios anteriores están mal expuestos.
pero es simplemente la interpretación de cada autor y los resultados que se obtuvieron con sus respectivos análisis. En cuanto a la contracción voluntaria máxima en la comparación visual, los estudios muestran resultados contradictorios en la CVM, según la fase del ciclo menstrual. Iwanska reporta valores más altos en fase lútea, mientras Sarwar encontró un aumento del 11% durante la ovulación. Miyazaki observó incrementos en fase lútea comparada con ovulación. Lo que se mencionaba son estudios los cuales son de carácter más general hacia una cierta población, pero esto ya es más dependiendo de la interpretación del autor y también la población a la cual se evalúa. Todos estos estudios nos sirven para tener un margen, para que de esta forma se pueda sobrellevar el entrenamiento deportivo. Ahora, métodos para evaluar las fases del CM. La evaluación precisa de las fases del ciclo menstrual es fundamental para la investigación y aplicación práctica en el entrenamiento de fuerza. Identificar correctamente cada fase permite correlacionar los cambios hormonales con el rendimiento físico y optimizar la periodización del entrenamiento según las fluctuaciones fisiológicas individuales, lo que se mencionaba al inicio. Prácticamente hay que tomar en cuenta estos estudios, tener un cierto margen, pero también evaluar las características físicas individuales de la persona a entrenar, ya que, por ejemplo, hay mujeres las cuales tienen el ciclo menstrual irregular o que tienen ovario poliquístico o, por ejemplo, mujeres que tienen un ciclo menstrual estable y que se podría decir que les baja cada 28 días de forma normal. Esto ya va más individualizado. Métodos basados en muestras biológicas. La medición de niveles hormonales en sangre representa el método más preciso para identificar las fases del ciclo menstrual. Permite cuantificar estrógeno, progesterona, FSH y LH con alta exactitud. Ventajas: alta precisión diagnóstica, datos subjetivos y cuantificables, estándar de oro en investigación científica. Limitaciones: método invasivo que requiere extracción sanguínea, costoso y necesidad de laboratorio especializado, poco práctico para seguimiento diario. En cuanto a los métodos no invasivos y alternativos, modelo clásico basado en días. Asume ciclos menstruales regulares de 28 días, dividiendo las fases según el día del ciclo. Simple pero menos preciso en ciclos irregulares. Temperatura timpánica. Detecta el aumento de temperatura corporal post-ovulación de entre un 0,3 a un 0,5 grados centígrados, útil combinado con otros métodos. Aplicaciones de seguimiento menstrual, apps como Clue, Flow o Natural Cycles permiten registrar síntomas y predecir fases del ciclo de forma práctica y accesible. Kits de ovulación caseros detectan el pico de LH en orina, indicando la ovulación con buena precisión y bajo costo. Ahora, regresando al punto anterior, estos son métodos invasivos y los otros son métodos no invasivos y alternativos. Cada uno puede ser utilizado dependiendo el entrenador cuál desea utilizar para que de esta manera se tome aún más en cuenta y de forma más precisa cada etapa del ciclo menstrual de la deportista y así aplicar las cargas del entrenamiento y adaptar tanto el sistema de entreno que se utiliza como las cargas, la intensidad y el volumen del entreno. Ahora, comparación de métodos y evaluación. En el análisis hormonal en sangre, alta precisión, costoso, requiere laboratorio especializado. Aplicaciones de seguimiento. Practicidad alta, precisión variable según regularidad del ciclo, kits de ovulación caseros, precisión moderada, económicos, detectan pico de LH, modelo basado en días, bajo costo, baja precisión, asume ciclos regulares de 28 días.
y las recomendaciones para la investigación. Combinar análisis hormonal con métodos no invasivos para mayor validez. Considerar variabilidad individual en duración de fases. Documentar método utilizado para permitir comparación entre estudios en contextos prácticos, apps más kits o ovulación ofrecen mejor relación costo-beneficio. Es decir, se sugiere que el entrenador o el deportista utilice dos o más métodos los cuales se pueda llevar un control lo más exacto posible del ciclo menstrual, porque como se mencionaba, no todas las mujeres deportistas llegan a tener un ciclo menstrual estable y regular de 28 días, sino que llegan a ser un poco más irregulares. Hay chicas las cuales le dura más el periodo de sangrado, un poco más la fase lútea, un poco más la fase posovulación, etcétera. Es por ello la recomendación de mejor utilizar dos o más como validación. Discusión, variación en resultados. Tipo de test utilizado. Los resultados varían significativamente según la prueba aplicada. La fuerza de presión muestra resultados mixtos. La fuerza isométrica permanece estable, mientras que la fuerza máxima de miembro inferior se relaciona con la fase folicular tardía y el pico de estrógeno. Nivel de entrenamiento. Las mujeres deportistas muestran respuestas diferentes a las no entrenadas. Daza encontró mejor rendimiento en fase lútea en atletas, mientras Pallavi reportó lo opuesto en sedentarias. La adaptación neuromuscular modifica la sensibilidad hormonal. Lo que se mencionaba, prácticamente es cuestión de analizarlo de forma individual y tomar en cuenta estos estudios y resultados para ir variando las cargas del entreno. En cuanto a la síntesis de resultados contradictorios, en la fuerza máxima del 1RM, mejores valores asociados a la fase folicular tardía, una contracción voluntaria máxima CVM, resultados contradictorios entre estudios, fuerza de presión, resultados mixtos según nivel de entrenamiento y fase del ciclo, y la fuerza isométrica, sin cambios significativos en la mayoría de estudios. Esto en resumidas cuentas y para, por así decirlo, facilitar y sintetizar la información pasada. Es por ello estos resultados más exactos. En cuanto a las implicaciones prácticas para el entrenamiento. Adaptar el entrenamiento según la fase del ciclo menstrual. Durante la fase folicular tardía, pico de estrógeno. Priorizar entrenamientos de alta intensidad y cargas máximas. En la fase lútea, considerar reducir volumen o intensidad según la respuesta individual. Monitorear síntomas y rendimiento para personalizar la periodización. Además, considerar las diferencias individuales. No todas las mujeres responden igual a las fluctuaciones hormonales. Utilizar métodos de evaluaciones fiables, análisis hormonales, apps de seguimiento, kits de ovulación, para identificar fases con precisión. La comunicación entrenador-atleta es fundamental para ajustar cargas y optimizar el rendimiento de forma segura y efectiva. Ahora, recomendaciones para futuras investigaciones. Estandarización metodológica. Establecer protocolos unificados para la medición de fases del ciclo menstrual, combinando análisis hormonales con métodos de seguimiento, validados para mejorar la comparativa entre estudios. Diferenciación de poblaciones. Diseñar estudios que comparen sistemáticamente mujeres entrenadas contra no entrenadas, considerando años de experiencia, tipo de entrenamiento, enfoque combinado. Integrar mediciones hormonales en sangre con aplicaciones de seguimiento y kits de ovulación para mayor precisión y practicidad en la investigación. Y por último, estas serían las referencias. Muchísimas gracias por prestar atención. Eso fue todo de mi parte. Hasta luego. Gracias.